Bueno, pues vamos a ver primero cómo hacer el inverso de un punto, ¿vale? Entonces, dibujamos una circunferencia, si queréis la hacéis con compás o como queráis, entonces marcáis un centro, hacéis ahí un pequeño más y cogéis eso como centro y hacéis una circunferencia, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que va a ser una circunferencia que llamamos de autoinversión, ¿vale? Que quiere decir que es una circunferencia de los puntos que son inversos de sí mismos, ¿de acuerdo? Vale. Entonces tenemos el centro de la circunferencia de autoinversión, tenemos la circunferencia de autoinversión y vamos a ver cómo se hacen inversos de figuras, ¿vale? Entonces cualquier figura está formada por puntos, basta con saber cómo se hace el inverso de un punto, nada más, ¿vale? Entonces si yo tengo un punto cualquiera exterior, por ejemplo, vamos a poner uno exterior, P, exterior a la circunferencia, para calcular su inverso, lo único que hago es, el punto con el centro de inversión, ya que siempre los puntos inversos están alineados con C, y desde este punto hago la tangente a la circunferencia, ¿vale? Lo podemos hacer a ojo así, o lo podemos hacer cogiendo el punto medio, haciendo una circunferencia, y donde corte a esta es el punto de tangencia, ¿vale? Entonces lo voy a hacer de forma más exacta, o sea que cojo el punto medio de esto parece este, ¿vale? Entonces si cojo el punto medio y hago una semicircunferencia o también circunferencia, como quiera, veis que esta circunferencia corta a la de autoinversión en este punto, ¿vale? Y en este punto. Bueno, pues esos son los puntos de tangencia de las rectas tangentes que pasan por P, ¿vale? O sea que ya puedo trazar esas dos líneas. Entonces tengo que esta es una tangente, voy a escribir así, tangente 1 y la otra tangente, ¿vale? Con hacer una me llega, pero bueno, para que se vea mejor, tangente 2, ¿vale? Bueno, tengo entonces ya la circunferencia, tengo un punto exterior del que quiero calcular el punto inverso. Bueno, pues ahora lo único que hago es, por este punto, hago una perpendicular a la línea que une el centro y P, o sea, a la línea A. O lo que es lo mismo, una perpendicular será también una recta que pasa por este punto y por este, ¿vale? Entonces hago la recta que pasa por esos dos puntos y tengo entonces que este es el punto inverso del punto P, escribimos P', ¿vale? Bueno, pues de esa manera se hace una figura inversa de otra. En este caso la figura es un punto y si hacemos una figura cualquiera veremos que bastará con coger los puntos de esa figura e ir haciendo punto por punto. Hagamos, por ejemplo, ahora la inversa de una recta. Tenemos el punto, el inverso de este punto, a ver si puedo enfocar mejor. El inverso de este punto es este y por tanto también el inverso de este es este, ¿vale? Hagamos, por ejemplo, la inversa de una recta. Por ejemplo, esta línea, la voy a poner en otro color para que se diferencie mejor. Esta línea, ya que tenemos el inverso de P, ¿no? Pues sabemos que la inversa de esta recta, pues este va a ser un punto de esa inversa. Lo voy a poner en rojo, ya que es un punto inverso de esa recta, ¿no? Bueno, pues lo que podemos hacer, no vamos a empezar a calcular 20 puntos para ver qué nos va saliendo, va a salir una circunferencia que pasa por el centro, ¿no? Pero para hacerla con precisión necesitamos, pues, calcular un punto. ¿Qué punto vamos a hacer? Pues el siguiente. Entonces cojo, hago una perpendicular a la recta, de manera que esa perpendicular pase por C. Fijaros, cojo aquí el cartabón y desplazo el cartabón hasta tener una perpendicular desde C a la recta, ¿vale? O sea que esta línea, que llamaré línea S, por ejemplo, es una línea perpendicular a la recta roja, ¿vale?
Bueno, con lo cual yo ya puedo trazar la inversa de la recta solo calculando el inverso de este punto. Este punto lo voy a llamar M y voy a calcular solo el inverso de este. Entonces, sabemos cómo calcular el inverso de un punto, ¿no? Hacemos lo mismo con este. Hacemos la tangente, la perpendicular y ahí tendremos ya el inverso, ¿vale? Entonces, ya no hago todo esto, hago la tangente. La tangente corta aquí. A ver, el inverso de este punto corta aquí, más o menos parece. Y hago desde aquí una perpendicular a esta línea. O sea, lo mismo que hice con este punto, pues ahora luego con este. Pues hago una perpendicular desde ese punto de tangencia. Bueno, al hacer la perpendicular vemos que me cae aquí. Vale. Bueno, pues necesariamente la circunferencia inversa de esta es una circunferencia que tiene este diámetro. Vale, voy a poner el diámetro en rojo, con lo cual si tengo el diámetro de la circunferencia ya sé cómo va a ser la circunferencia. Cojo aquí el punto medio y hago la circunferencia y ya tengo resuelto el tema, ¿no? Entonces, para no coger aquí el centro ya que es muy pequeño, pues cojo directamente la plantilla y así lo hago más fácil, ¿vale? O sea que esta es la circunferencia inversa de la recta. Lógicamente, si está bien dibujado, pasará también por este punto, ¿vale? Por este punto que es el inverso de este, ¿vale? Ya que este punto es un punto de la recta, ¿vale? Bueno, vamos a ver que esto es cierto, que la inversa de la recta es una circunferencia. Bueno, pues lo vemos aquí, lo vamos a hacer aparte. Entonces tengo, por ejemplo, esta recta, tengo esta circunferencia y tengo esta recta. Vale. Vamos a verificar que lo que acabamos de hacer está bien. Tenemos el centro de la circunferencia y si yo hago la perpendicular, como hice aquí, trazo desde aquí la tangente, en el punto de tangencia bajo una perpendicular y el inverso del punto M es M'. Vale. Bueno, pues sabemos entonces que si este punto se transforma en este, pues la circunferencia va a ser, la circunferencia inversa es la que tiene ese diámetro, ¿de acuerdo? La que tiene este diámetro es la solución, ¿vale? O sea que esta será la circunferencia solución. Y esto íbamos a ver si estaba bien, ¿vale? Que es lo que acabamos de hacer aquí. Bueno, pues el método es simplemente, fijaros que yo decía que para calcular un punto cualquiera, cojamos este, el punto T, hacíamos una línea que unía el centro con ese punto. Desde aquí hacíamos la tangente y desde aquí la perpendicular. Podéis verificar que efectivamente ese es un punto, ¿no? Si hacemos lo mismo con cualquier punto, cojamos otro que queda más arriba o que queda hacia este lado, por ejemplo, hacemos lo mismo. Este punto L, lo uno con este, hago la tangente y desde este punto hago una perpendicular a esta línea. Con lo cual tengo el inverso del punto L es L', el inverso de T es T'. ¿Vale? Entonces, cualquier punto que vayáis cogiendo por aquí va a tener su transformado siempre sobre esta circunferencia. O sea que todos los inversos quedarán sobre esta circunferencia. En el momento en que lleguéis al infinito por esta recta, pues el inverso del infinito, ¿alguien me puede decir cuál es? Pues el inverso del infinito será el centro de la circunferencia, ¿no? Ya que el punto del final, pues según me voy alejando, esto se va acercando. Y si estoy en infinito, pues llegará aquí. Vale. Bueno, de esta manera ya sabemos hacer el inverso de un punto y de una recta que no pase por el centro, porque si pasa por el centro veréis que se transforma en una recta también. Vale. Hagamos ahora, por ejemplo, la inversa de una circunferencia. ¿De acuerdo? Entonces tenemos aquí la circunferencia de autoinversión. Y tenemos aquí esta circunferencia de la que queremos calcular la inversa. Vamos a poner esta, por ejemplo. Este imaginamos que es su centro y aquí imaginamos que este es el centro. Esta es la de autoinversión y este es el centro de inversión. ¿Vale? Entonces, ¿cómo calcular la inversa de una circunferencia A? Pues simplemente alineamos el centro con C
Vale. Y aquí tenemos que vamos a transformar solo este punto y este. O sea, vamos a calcular los inversos de, voy a llamar este punto X y este punto Y, los inversos de esos dos. Vale. Entonces lo que hago es las tangentes desde Y y desde X. ¿De acuerdo? Entonces hago la tangente desde Y y la tangente desde X. Bueno, en estos dos puntos de tangencia bajo perpendiculares y ahora sé que la inversa de esta circunferencia pues será la circunferencia que tiene ese diámetro. O sea que haré aquí, cojo el punto medio y trazo esta circunferencia. Esta es la inversa de esa circunferencia. Y se cumple siempre que las inversas son tangentes con el centro de inversión. ¿Vale? O sea que el centro de inversión, desde el centro puedo trazar una tangente común a ambas. ¿Vale? Bueno, pues tenemos que esta circunferencia es la inversa de esta circunferencia. Pero fijaros que para calcular la inversa de una circunferencia lo único que calculé es el inverso de este punto y de este. Para la recta lo único que calculé es el inverso de este punto y para un punto pues el inverso directamente del mismo punto, ¿no? Vale. Bueno, pues ese sería el procedimiento para calcular inversas. Lógicamente ahora cuando hagamos ejercicios de tangencias, en los pasos va a haber que calcular inversas de tangentes, inversas de datos, entonces eso hay que saber pues estas tres cuestiones, ¿no? Y saber dibujar las inversas de distintos elementos, ¿no? Lógicamente si la circunferencia se acerca y es tangente aquí, pues su inversa será también tangente aquí, ya que este punto es inverso de sí mismo, ¿no? Si entra dentro, pues la otra saldrá. O sea que si es secante la circunferencia, esta también será secante, ¿no? Por lo que decíamos antes, P tiene su inverso en P', pero P' también tiene por inverso a P. ¿Vale? Eso quiere decir que si yo meto el punto P dentro de la circunferencia, pues este va a salir fuera, ¿no? Vale. Bueno, pues tenemos inversa de una recta, inversa de un punto. Aquí verificamos el caso y tenemos inversa de una circunferencia. Vamos a ver algún ejercicio ahora.